Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados hermanos, apreciados amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más, llegamos ante sus hogares con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Para el día de hoy estaremos compartiendo el Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Estaremos haciendo un fuerte énfasis en el día de hoy sobre el libro de Apocalipsis. Ya en la parte introductoria que tuvimos de esta lección se dieron algunas pinceladas acerca del libro de Apocalipsis, el autor. Podríamos hablar de qué se trata. Ya básicamente estuvimos hablando de esto. Hoy seguiremos hablando del libro de Apocalipsis con la misión de Dios para los últimos días. Y es importante que usted pueda traer su Biblia, su guía de estudio. Y como siempre recordamos a nuestros apreciados amigos, bajo la conducción del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. En la segunda carta universal de Pedro, capítulo 13, los versículos 11 y 12, encontramos nuestro texto de referencia, de base. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Aquí en cabina, una vez más, saludamos a nuestro apreciado hermano, querido amigo, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, que Dios le bendiga y le fortalezca. En los momentos de dolor, de tristeza, de capacidad, de urgencia, podamos sentir mano a mano, minuto a minuto, la guía, la fortaleza y la cobertura divina en nuestras vidas, especialmente para usted y lo suyo, mi querido y apreciado Amén. Pastor y amigo Juan Francisco Scroggins Wagner. Gracias, muchas gracias. Dios nos ha dado el placer de poder llegar hasta aquí. Y esta semana, con esta lección que estamos ya estudiando, el fin de la misión de Dios, en este último momento de la historia de este mundo que nos ha tocado vivir de manera muy especial, llegamos al final de este trimestre y estamos ya en la última semana. Así que queremos invitarle a que hoy se una con nosotros para que estudiemos el tema correspondiente a este día, el Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Así como te encuentras, donde estás, haz un alto con nosotros para que oremos. Excelso Padre, Dios de bondad, Padre de misericordia, bondadoso Señor, gracias. Gracias, Señor, porque llegando hasta este momento nos movemos para, junto a toda la hermandad y la sociedad que nos escucha en nuestro país y el mundo, estamos unidos con un propósito, y es el de adorarte, el de glorificar tu nombre en nuestras vidas, tomando buenas y sabias decisiones. Que lo que hemos de estudiar en este día también nos sirva para llegar a cumplir esa meta, ese objetivo propuesto, y que este sueño real se haga material, se cumpla en aquel gran momento cuando te manifiestes en gloria y podamos estar todos juntos por la eternidad. En este día, Señor, una vez más, rogámoste tu dirección, sabiduría y entendimiento e iluminación de lo alto con el poder del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén, amén. Vamos a nuestra lección para este día. Hay una declaración muy importante que servirá de referencia para el análisis de la misión de Dios para los últimos días desde la óptica del libro de Apocalipsis. Y quisiéramos, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, compartir con nuestros oyentes a manera de introducción lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, los versículos del 1 al 7.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su rostro, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sin duda alguna, las primeras líneas del libro de Apocalipsis indican claramente al lector que este libro se enfoca en la misión de Dios. Estos versículos del capítulo 1, versículos 1 al 7, nos expresan entonces varias cosas que nos ayudan a responder esta pregunta. ¿En qué medida ves evidencias de que el Apocalipsis se centra en la misión de Dios en los últimos días? Noten lo siguiente. Después que se revelan en los primeros versículos que Jesús es la fuente y es el centro, nos damos cuenta entonces que aquí en los versículos 4 y 5, de una manera muy específica, se alude a los 3 miembros de la deidad. Por eso ustedes pueden ver que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cada uno de ellos es mencionado, por ejemplo, el Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. Y de una manera muy específica vemos aquí cómo se nombra al Espíritu Santo, que es el que actúa a través de las iglesias en el siglo I para guiar todo el proceso. Indistintamente veamos cosas que se salen de control aparentemente porque sucedieron negativas, porque afectaron, porque fueron de persecución. No, mis queridos, Dios siempre ha estado al control de su iglesia y siempre ha estado pendiente del proceso en el cual ésta se ve envuelto, ya sea para cumplir la misión, que es a lo que Dios la envía, la comisiona, la prepara, como también para que se pueda ver directamente la preparación que debe tenerse en la recepción del mensaje para prepararnos para un encuentro con Cristo. Fíjense que aquí se menciona a Cristo como el testigo fiel, el primogénito, es decir, el principal de los muertos, según se identifica ahí en el mismo versículo 15. Y fíjese que se presenta como aquel que posee doble propiedad legal del planeta, porque lo creó y además también es aquel que lo rescató con su sangre, murió por nosotros para ahora el enemigo quede desterrado, quede fuera de cualquier otra cosa que pueda decir en relación con su creación. Ya Satanás no tiene nada, no tiene control acá. Aquí el dueño, el amo y soberano es Jesucristo. Así es, pastor. Mirando bien como a manera de la estructura que presenta estos versículos que acabamos de compartir con los oyentes, uno podría ir llegando a algún tipo de conclusión en cada uno de estos versículos. Por ejemplo, y bien usted estaba comentando, cuando nosotros hablamos acerca de una expectativa de eventos futuros, ahí del capítulo citado, el versículo 1, aclara que la revelación de Jesucristo tiene como propósito, ¿qué cosa? Manifestar a su siervo las cosas que deben suceder muy pronto. Noten ustedes, las cosas van a suceder muy pronto
Y esta declaración sencillamente señala una expectativa de eventos futuros que serán revelados a la iglesia. De hecho, es importante destacar que no hay por qué temer al libro de Apocalipsis. Es una revelación ya, tal y como se dice aquí en el versículo número 1, y el 2 habla acerca del tiempo está cerca. El versículo 3 se declara bienaventurado el que lee. Hay muchas personas que leen, indudablemente. Hay personas que tienen vasto conocimiento, incluso del libro de Apocalipsis. Sin embargo, hay otra condición, dice, y los que oyen las palabras de esta profecía, y un tercer evento, dice, y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Esta afirmación sugiere que los eventos descritos en el libro de Apocalipsis están asociados con un tiempo cercano, lo que señala a un enfoque en los últimos días. Y por ejemplo, analizamos el versículo número 3, habla de un regreso glorioso de Jesucristo. El regreso glorioso de Jesucristo se señala en el versículo 7, anunciando el regreso del Señor en gloria. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este anuncio señala claramente a un evento escatológico relacionado con el regreso de Cristo en los últimos días de la humanidad, lo que respalda la idea de que el Apocalipsis se centra en la misión de Dios en los últimos días. Sin duda alguna debemos entender que esta revelación del libro de Apocalipsis en su mismo nombre fue dada para orientación y aliento de la iglesia durante la dispensación de la cristiandad, de la era cristiana. De hecho, es la revelación de Jesucristo que Dios dio, según el mismo versículo 1, capítulo 1, versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Debemos entender que en el libro de Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. Entendamos y comprendamos eso. Fíjese que en el mismo nombre fue dado en sus páginas inspiradas el entendimiento de que es una revelación. Y esto contradice a algunos que dicen o que hablan que es un libro sellado. El libro de Apocalipsis es un libro, una revelación es algo que se da a entender, que se da a conocer. El libro que estuvo sellado fue el libro de Daniel. Entonces, es justamente el libro, una porción del libro de Daniel, precisamente para el tiempo y para el momento. Pero el libro de Apocalipsis tiene que ver más con el entendimiento del tiempo, de cómo Dios guía, de lo que Dios quiere dar a conocer, de lo que Dios quiere que se entienda, que es su poder, que es su evangelio, que es su salvación, porque Dios ha estado al cuidado. Por eso en Daniel vemos la profecía y entonces en Apocalipsis vemos la revelación. Entonces es importante que entendamos que hay un pleno cumplimiento de lo que Dios dijo que haría, en lo que se ve en el tiempo de Juan allá y lo que Dios ha logrado hasta ahora para con cada uno de nosotros, guiando, protegiendo, iluminando y fortaleciendo a su iglesia. Por supuesto, es muy difícil que usted vaya a leer el libro de Revelación o Apocalipsis sin tener que consultar el libro de Daniel, porque hay una estrecha conexión entre esos dos libros. Por lo que no debemos entonces en este sentido quejarnos del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo es quien revela, y el protagonista, la figura central del libro de Apocalipsis, no son bestias ni monstruos. No, es el mismo Señor Jesucristo que está revelado ahí en el libro de Apocalipsis, y eso es lo que nosotros podemos ver sencillamente en esa declaración de Juan cuando el Señor Jesucristo le da la visión. De hecho, hay un libro que circuló ampliamente para los jóvenes, Jesucristo, el héroe del Apocalipsis. No sé si llegó a verlo, pastor o amigos, si lo tienen. Este libro presenta realmente a Jesús como centro, y debo aprovechar la oportunidad junto a ustedes y decirles que nadie piense
que al no poder explicar el significado de cada símbolo del libro de Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro, un esfuerzo por conocer sus verdades, su significado que contienen. No, mis queridos hermanos y amigos, personas que nos escuchan, realmente los que tengan corazones abiertos para la recepción de la verdad, Dios se lo dará. Serán capacitados para entender la profecía y también guardar las cosas que están escritas. Realmente Dios no ha abandonado a su pueblo. Todavía nos muestra a un Dios que está en control. Es por ello que en el libro de Apocalipsis los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Por eso vemos ahí cómo se empieza una contemplación directa y un significado propio de las mismas profecías que encontramos en el libro de Daniel. Y una de esas profecías tiene que ver con el contenido explícito de todo lo que implica, ya sea Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, ¿verdad? Daniel 12, lo que vemos también en el libro de Apocalipsis, porque uno revela el contenido profético y también debemos entender que Apocalipsis revela entonces su contenido, su aplicación y cumplimiento. Interesante esta declaración. Señores, para los que están sintonizando tarde, estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, hoy compartiendo nuestro tema, el Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Hemos abordado la primera parte, ahí tenemos una segunda parte muy interesante que nos invita a ver el significado de los títulos de los redimidos, especialmente en el libro de Apocalipsis capítulo 1, el verso 6, y primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Si usted fuera tan amable, pastor, de compartir con nosotros esta nota, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, y primera de Pedro 2, 9, para ver el significado de los títulos que tendrán los redimidos cuando estemos en el cielo. Apocalipsis 1:6 y primera carta de Pedro capítulo 2 versículos 9 nos dicen: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perfecto. Estos versículos íntimamente conectados están hablando de los títulos y las posiciones de los redimidos, es decir, de aquellos que han sido lavados por la sangre de Dios a través de la fe de Jesucristo. Eso es muy importante. Ambos versículos están destacando varios títulos que describen la identidad y el propósito de cada creyente. Uno se fascina, pastor Ángel Dayan, amigos oyentes, cuando se habla de reyes y sacerdotes para Dios. Este título resalta la posición de autoridad, de privilegio que tienen los creyentes en Cristo. Como reyes, los creyentes tienen un papel de gobierno espiritual. Como sacerdotes, tienen acceso directo a Dios y la capacidad de ministrar a otros. Por eso, cuando en segunda de Pedro, que usted acabó de citar hace un momentito y compartió, primera de Pedro 2:9, que compartió con nosotros, se nos habla acerca de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos títulos resaltan la identidad especial y la relación cercana que los creyentes, señores, tienen con Dios. Son un recordatorio que somos amados, elegidos y apartados por Dios para un propósito especial. En definitiva, los títulos mencionados en estos versículos enfatizan la posición, la identidad y el propósito especial de los creyentes como redimidos por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna que el objetivo de la misión de Dios no es simplemente arrastrar a la gente que perece hasta un lugar seguro. Indudablemente, tenemos que estar claros de eso. La salvación de Dios ofrece un estatus nuevo y honorable
para que la imagen de Dios se pueda restaurar en nosotros. Por eso ustedes deben ver y debemos entender que realmente los redimidos se convierten en parte de la realeza. Por eso ahora directamente se les habla como que son reyes y sacerdotes para Dios, porque estamos realmente emparentados con Jesús a través de la sangre real, porque Jesús es rey. Entonces, cuando lo vemos ahora adoptando nuestra naturaleza, humanándose con nosotros para rescatarnos, no es para dejarnos en nuestra condición de bajeza, sino para exaltarnos y llevarnos a un estatus devuelto al Dios que nos creó. Ahora vemos entonces cómo el universo entero, mediante la sangre derramada de Jesús, ahora es miembro de la familia real, y esto también nos lleva a unirnos con la misión de salvar también a otros seres humanos como miembros de la familia real. No es que unos sí, otros no, sino a que todos tengan una oportunidad y un encuentro con el Señor y vengan también a disfrutar y a ser parte de ello. Fíjense que ser miembro del reino celestial es ser un sacerdote, según lo que está entonces presentándose aquí en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. En tiempos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los sacerdotes? Bueno, los miembros de la tribu de Leví. Y eran los representantes del pueblo, del pueblo, y elegidos y apartados por Dios para un cometido sagrado. Pero piense usted ahora, quizás en el término moderno que utilizan sacerdote, se está pensando en una línea determinada de ministros de alguna religión, pero aquí la palabra de Dios dice que cuando aceptamos la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos en príncipes, en sacerdotes para nuestro Señor Jesucristo, y en este sentido, siendo que Cristo nos ha hecho así, Cristo también elige a su iglesia como un reino y a sus miembros individuales a los que Él viene consagrando como sacerdotes. Ser miembro del reino celestial es ser sacerdotes. Y uno se pregunta, ¿y con qué propósito pues se le dan esos títulos a los hijos de Dios? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 7, allí se nos dice: aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amados amigos, hermanos, definitivamente allí en el libro de Apocalipsis hallamos una urgencia. Jesús viene y las naciones se lamentarán porque están perdidas. Dios se interesa por lo que están alejados de Él. En consecuencia, el libro de Apocalipsis comienza con la misión de Dios a favor de los seres humanos. Noten ustedes que el versículo 1 de este capítulo 1 de Apocalipsis presenta la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y fíjense que en el libro de Apocalipsis esta declaración se repite varias veces. Específicamente, noten cómo en Apocalipsis 1 se dice así: las cosas que se deben suceder pronto. En el capítulo 22, versículo 6, hace referencia también a esto y se habla del tiempo que está cerca. El capítulo 1, versículo 3, y he aquí, yo vengo pronto. El mismo capítulo 3, versículo 11, y Apocalipsis 22, 7, y Apocalipsis 22, 12, y Apocalipsis 22, 20, hacen referencia a eso. También hay referencias indirectas a la misma idea en el capítulo 6, versículo 6, versículo 11, y en los capítulos 12, versículos 12, y el capítulo 17, versículo 10. Es decir, que la respuesta personal de Juan a estas declaraciones del pronto cumplimiento del propósito divino fue: amén, sí, ven Señor Jesús, como lo vemos ya en el capítulo 22, versículo 20. Es decir, que ahora, en el inicio y en la introducción de este capítulo, como bien mencionábamos ayer, ahí empieza y ahí termina. Fíjese que se hace referencia a todo lo que viene teniendo cumplimiento en el cuidado providencial de Dios, el surgimiento de su iglesia, la muerte, nacimiento, muerte y resurrección del Mesías, pero también su concentración en ¿qué? En la segunda venida. De manera directa, todo esto envuelve ¿qué? El cumplimiento de la misión. Es por ello que debemos decirlo bien claro: el Apocalipsis es la misión de Dios para los últimos días. Es así.
Definitivamente, señores, siendo que hemos estudiado esto, e incluso los títulos que la Biblia da a los hijos de Dios como sacerdotes, un pueblo adquirido por Dios, gente santa, para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, podemos decir con mucho regocijo que la Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Organizada para servir, su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Y desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia y los que pertenecen a la Iglesia, que justamente somos nosotros los miembros de la Iglesia, es el principio del plan de Dios que su Iglesia refleje al mundo la plenitud y la suficiencia de lo que significa el cristianismo. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria, y la Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la Iglesia debe manifestarse con el tiempo aún los principios y las potestades de los cielos. Usted y yo, apreciado hermano, querido amigo, hemos recibido ese llamado del cielo y nos ha coronado con esos títulos para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es bueno llegar al final de este estudio diciendo claramente que esa referencia que encontramos en el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, de una manera muy específica la vemos y las concentramos en el Señor, porque el libro de Apocalipsis es un mensaje claro que viene de Jesús o acerca de Jesús. Es decir, son las dos cosas. Viene de Jesús y también trata de Jesús. El contexto me ofrece, me da claridad en esto. Sin embargo, el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 1, versículo 2 tipifican un típico paralelismo invertido que presenta líneas. Por ejemplo, la línea primera con la cuarta son paralelas, la línea tercera con la quinta, y así nosotros vamos adentrando en una temática y una estructura que nos envuelve y nos cautiva para concentrarnos cómo hemos de ver el desenvolvimiento y cómo hemos de ser parte del cumplimiento de esa misión. Amén. Dios quiere que eso se logre en un entendimiento apropiado, y para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Que nadie piense que entender el libro de Apocalipsis está salvaguardado para algunos entendidos e iluminados de los últimos tiempos. No, es para ti, es para mí. Si hoy decidimos ir a Dios en oración y pedirle capacidad de lo alto, dice que Él dará sabiduría a todo aquel que le pida abundantemente y sin reproche. Y hoy el Señor quiere iluminarte para revelarte un contenido de esperanza, que es la gloriosa segunda venida de Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, al estudiar esta porción de la Biblia, nos sentimos altamente privilegiados al ser príncipes y sacerdotes del reino de los cielos para anunciar tu evangelio. Muchísimas gracias por esta distinción y ayúdanos a emplearla de manera sencilla y humilde para que tu reino de gloria pueda ser presentado a un mundo que tanto lo necesita. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.